Hola a todos jóvenes, muy buenos días, arquitecto Gerardo Hernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? De nuevo en una casa más aquí en el canal de Cota Paredes. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, esta casa son 400 metros de construcción, más la cochera que ahorita ya estamos con la obra de la cochera. Se está terminando la casa y ya como segunda parte quedó lo de la cochera para 3 autos, la techada. Pero digo, la prioridad del cliente fue primero la casa y ya de último la cochera. Muy bien, platícanos un poco sobre el terreno. Veo que trae una pendiente bastante grande desde la calle. Este terreno fue un tema porque, bueno, aquí es un terreno que está en un régimen de condominio. Ok. Es otro lote allá que también estamos haciendo esa obra. Ajá. Ya pronto, bueno, no pronto, en unos meses los invitamos a esa obra. Ahorita estamos en cimentación. Ah, muy bien. Pero son 3 lotes. Este es el lote 2. No había nada de calle ni nada, era puro terreno. Entonces nosotros hicimos la calle, pues urbanizamos como esta parte de la calle y ya el lote 2 era en pendiente como en caída hacia allá y el terreno, o sea, venía como así donde está la calle, como la caída hacia allá y luego hacia allá, es como una falda del mismo cerro. Del cerro. Entonces aquí lo que nos marcaba mucho el nivel, para poder tener el nivel de la casa, era dar el nivel a la calle. Ok. Entonces de la calle partimos hacia el terreno y hacerle su muro de contención que ahorita lo verán. Oye, ¿cómo Y hacen así la es como calle? quedó. La calle, fíjate que tenía como un empedrado que hace unos años se lo habían hecho no sé quién. Ok. Entonces se levantó, le bajamos unos 40 centímetros al terreno, le echamos tepetate compactado, se le mojaba y se compactaba y luego con un rodillo, no sé si has visto unos carritos que traen rodillo, Ajá. ese le iba también a dar una pasada de compactada al tepetate. Luego se echó otra capa de tepetate con grava para macizar más el terreno, igual compactada con el rodillo. Y arriba de eso le echamos un hormigón de 15 centímetros con su malla, bueno, por allá se ve pues una malla electrosoldada. Ok. Eso es como le hicimos la calle. Ya han pasado camiones para surtirnos material a la hora de allá y no hemos tenido absolutamente nada. Ya de aquí arriba va una piedra, nomás esta todavía no se la vamos a poner ya hasta que terminemos la obra de allá para no, esa sí, no dañarla con los camiones y los trompos a la hora de estar haciendo la obra de allá. Muy bien. Entonces me comentabas que es una casa de 400 metros cuadrados. Son 400 metros, más lo de la cochera, que son más o menos como 50 metros más o menos de lo de la cochera. ¿La cisterna debajo de la cochera? Son 2 cisternas de 10,000, entonces ya suma los 20,000 de litros para la casa. Excelente. Más o menos en promedio una familia, creo que ya les he dicho este dato, pero una familia se lleva 10,000 litros, puede rendirle a una familia de 5 personas en una semana sin caer una sola gota de agua. Entonces ya con 2 cisternas pues está más que cubierto, porque luego aquí en Las Cañadas hay un tema de que hacen tandeos de agua en los meses de calor, entonces no cae una gota hasta la noche un poco. Entonces de ahí para amortiguar ese tema en esos meses se decidió meter la otra cisterna. De acuerdo, ¿no? Pues está muy Y bien. están conectadas, pues comunicadas. Se va vaciando una y le va pasando el agua a otra. Así es como trabajan las 2 cisternas simultáneas. Pero se quedan ahí abajo de la cochera. ¿Y la orientación solar? Platícanos cómo es. La orientación, si ven la fachada, allá tenemos el poniente, el oriente, norte y sur. Entonces por eso aquí pues tenemos unas ventanas un poco más discretas, no tan amplias, para evitar lo del poniente. Y hacia la vista que tenemos allá, que ahorita la van a ver, ese es totalmente sin el poniente y queda muy bonita la vista. Oye, muy bonita la piedra. ¿Qué tipo es? Es cantera de 5 centímetros por 30, formato de 30 por 5, y está traslapada, al igual que aquí en la esquina está traslapada.
para darle un poco de juego a la fachada y no se vea totalmente plana la fachada. Me gusta ese criterio, ¿verdad? Como si fuera una pieza abajo. Exactamente, algo que está una base sólida, Ajá. cargando la parte de arriba. Esa es la idea. Y este es el ingreso principal. Aquí obviamente tenemos que bajar unas escaleras porque la calle venía un poco más arriba. Bajamos las escaleras. Tenemos aquí un desagüe que no lo ves desde allá. Por el tema de las lluvias, si llueve o si se empieza a pasar el agua hacia acá, pues tiene su pendiente para acá y las escaleras también caen y se junta el agua en este espacio. Entiendo. ¿Y este andador trae pendiente o es plano? Sí, trae pendiente y acá tenemos otra. También hacia Otra, acá. Claro. De la mitad para acá y la otra mitad sí se va para allá. Ah, ya entendí. Porque Sí, luego allá ya no como tenemos cayendo problema. por ese lado. Sí. Entonces tenemos estas dos coladeras, si le pudiéramos ¿Y llamar. haces este muro de contención después de hacer la calle o qué? Sí. Hacemos bueno, más bien primero hicimos el muro de contención y luego ya rellenamos la Y calle. después la calle. Y aquí se tenía que respetar esta franja en el régimen de condominio, se tenía que dejar jardinada. Entonces ya por eso hicimos este otro muro de contención y ya aquí quedó totalmente plano. De acuerdo. Aquí no quedó jardín porque luego cuando ponemos los jardines pegados hacia las casas, pues generan humedad y luego esa humedad se traspasa a los interiores de la casa. Entonces no soy tan fan de poner el jardín tan pegado a las casas, o mínimo les hago un banquetón, que en una parte de allá está un banquetoncito, y el jardín llega hacia el banquetón y ese hace como el espacio entre el muro y el jardín para evitar también el tema de las humedades. De acuerdo. Pues es un buen tip ese, ¿eh? Y son arrayanes, ¿verdad? Esos árboles. Eso de rayanes, sí. Está bien. Y ya van a ir unas plantitas ahí que después nos las van a traer. Pero sí queda, para que quede totalmente todo verde. Todo tupido. Y allá también va, bueno, ahorita no hemos limpiado, pero esa franja también va con puros arrayanes. Excelente. Me gusta este acceso así como en cueva, ¿verdad? Sí, queda remetido por el tema del sol y la lluvia. Es una puerta que sí está bastante amplia. ¿Cuánto mide? Este espacio mide 3 metros, pero la puerta mide 2,40 y este fijo de 60. Está enorme. ¿Y Sí, de altura cuánto tiene? 3 metros. 3 metros. 3 metros de altura. Tiene su alma de acero para que es lo que le da el soporte a la puerta y por si se llega la madera pues siempre está trabajando, entonces hay veces que unas personas hacen de madera sólida, pero pues eso luego se llega a hinchar y al rato se anda atorando en el piso, entonces le hacemos un alma de acero y como sándwich le ponemos la madera y así ya no tenemos problema de que se nos vaya a colgar o a hinchar la madera. Y no queda tan pesada, ¿verdad? Por lo que veo. No queda tan pesada. Queda totalmente. Mira, de este lado, de hecho, se va a ver un poco lo del alma que te digo Oye, de la puerta. esta piedra del acceso te decía que me parece como un cuadro, ¿no? Como si fuera una obra de arte. Sí, pues la idea es que en cuanto abres tú la puerta, es el remate visual, que aquí es el ingreso para todos, tanto para los que habitan la casa como las visitas. Entonces siempre vas a tener este remate visual. Y que a la vez me gusta tener como un cierto recorrido antes de llegar a la casa y enterarte de todo. Entonces es un recorrido, entras por aquí, topas, giras y luego ya tenemos las vistas de la casa. Es un pasillo que te lleva, que articula hacia un estudio y las escaleras. Y de este lado está el comedor, la sala y la cocina. Este espacio está buenísimo. Me gustó mucho el remate del paisaje al fondo. Tenemos igual la altura de los 3 metros. No hay ningún desnivel aquí dentro de la casa. ¿Y eso fue gracias a que el terreno en esta parte era plano o tú lo rellenas un poco? La mitad, o sea, llegaba como aquí donde está el ventanal, era un poco la caída muy leve, pero ya para allá sí caía mucho más. Entonces tuvimos que hacer un muro de contención alrededor. En la parte más alta tuvimos sí se hizo como de 5 metros y en la más baja era de 3 y cacho. No estaba
Y acá en esa parte de allá venía de menos, como de 1 metro, de menos a más. Porque la caída iba hacia allá y hacia esa esquina. Pero aquí lo padre que tenemos la sala comedor y que queda totalmente integrada hacia el jardín y la alberca. Excelente la vista. Entonces esa vista ya es este, ¿verdad? O noreste, no sé. Ese es, sí, noreste, exactamente. Y la ventaja es que pues ya no nos va a tapar nadie allá, porque ya se construyó lo que se tenía que construir en cuanto a los terrenos que había allá. Ya están unas casas, digo, son más viejas, y hay una casa que está más grande, entonces esta vista queda totalmente limpia. Buenísimo. No, y con la alberca, con la buena iluminación, se siente la casa muy fresca Sí, está súper fresca. y muy iluminada. La verdad que es un color blanco puro o tiene algún tinte, No, es como o sea, es un blanco tipo ostión, un ostión, ¿verdad? Claro. porque luego parece, o sea, cuando le metes un color muy blanco, pues con la luz te encandila o se vuelve medio como blanco refri, algunos le dicen. Entonces ya con este tipo de ostión ya se ve un poco más matadito el blanco y se ve muy bien. Tenemos la cocina, este es un cuarzo blanco. Se decidió meter cuarzo por elección del dueño, que la verdad está muy, muy bonito. La carpintería es al alto brillo, entonces queda muy bonito. ¿Y es madera o es melamina? No, esta es melamina. Se ve como si fuera laca. Sí, ¿no? pero no, es melamina. Se ve muy bien. Pero sí queda muy bien instalada, la verdad. Porque adentro ya tiene su parte ya más Mate. mate, exactamente. Muy bien. Obviamente sin ninguna manija para que sea todo más limpio, el espacio del refri, su tarja, su lavavajillas. Y bueno, esta es la cocina. Ahí se hizo un detalle de madera que querían meterle en la cocina, pero todo lo demás se quería totalmente blanco. Tiene su iluminación. Y también aquí se le quiso poner una franja de luz LED en esa parte de los plafones. Que también esto lo hicimos porque luego pasa en las cocinas que queda como el hueco de la cocina porque llega a cierta altura y pues ya nomás se llena de polvo en la parte de arriba y queda un espacio totalmente desperdiciado. Entonces se le hizo estos plafones de tabla roca para que quedara totalmente a payo con la cocina y no quedara ningún hueco. Se ve muy bien, se ve muy integrado. Eso me gusta, ¿no? Que pareciera que está tallada la cocina en un muro. Exactamente. Déjala encendida, ¿eh? Se ve bien. A ver, Me gusta porque empieza a jugar un equilibrio, ¿no? Con esos amarillos de la luz. Sí, toda la luz de la casa es totalmente luz cálida. Muy bien. Y muy integrada, ¿verdad? Generas aquí ya un monoespacio de sala, comedor, cocina. Sí, queda totalmente integrada y a la vez un poco privada del ingreso para que no pues luego a veces es un poco incómodo si están comiendo, si están cocinando, si alguien llega a la puerta, pues ¿No te ven? no te ven. Exactamente, claro. Entonces queda escondida del ingreso, pero integrada ya de esta área social. Y platícanos, ¿qué sigue después de la sala? ¿Esto es una terraza? Es la terraza, bueno, acá tenemos un patio. Ajá. También de ventilación. Muy bien. Y más que nada, pues como para tener el tema de la vegetación dentro de la casa con ese árbol. Y que a la vez el árbol es parte del diseño de la fachada, que da un juego como con un remetido de esta fachada más ese muro que sale, y la idea es que conforme vaya creciendo el árbol, pues va siendo parte de la fachada. Excelente. Es el elemento que participa. Es un olivo negro Olivo negro. Entonces, me gusta. Le da un muy buen juego aquí al espacio, entre el remate de la terraza, la ventilación cruzada también. Aquí tenemos la terraza que también se vuelve totalmente integrado al espacio de la sala. Aquí va a quedar un barecito, todavía no se ha hecho, pero por eso ven esa salida de drenaje, luz y agua para poner ahí una barra con su tarjita y queda un bar en esta parte.
Y ya todo lo demás de aquí queda totalmente libre. Si se quiere hacer poner una sala, una mesa de billar, lo que sea, cabe perfectamente. Excelente, no, es una super terraza. ¿Cuánto mide? Esta terraza mide 5.50 por... Hijo, esta medida sí no me acuerdo bien cuánto era. 7, 8, ¿verdad? Pero yo creo que sí, por ahí de los 8. Sí, está grande. Y lo padre que son las 5 de la tarde, a la hora del poniente, y pues no, lo tenemos totalmente atrás. No nos está pegando, interfiriendo aquí en la terraza. Eso está genial. Fíjense cómo le está dando la espalda, ¿no? Ahí está el rayo. Viene el rayo por aquí, exactamente. Es que esas son las terrazas que se usan, ¿verdad? Las que no les pega tanto el sol Exactamente, y no les porque llueve. Que no les llueve, que no les pegue el sol. Sobre todo yo creo que el sol es algo que pues puede llegar a convertir una terraza inhabitable a ciertas horas del día por lo del sol. Pero, o sea, hasta las 5 de la tarde está corriendo el aire y tenemos el sol de espalda, entonces no tenemos ningún problema para estar en la terraza. Genial. ¿Y la casa es una U? Es como, sí, como una herradura, digamos. Ajá. El terreno estaba un poco raro porque las colindantes de los extremos están en diagonal. Entonces pasaba ahí algo un poco chistoso que se desperdiciaba pues se hacía como una cuchilla, se desperdiciaba un poco el terreno en pico. Entonces se trató de eficientar el espacio de la casa y sin tenernos que pegar hacia los extremos. Ahorita que grabes por acá me van a entender el tema del... Claro, se ve el como del terreno pico. cómo termina en pico, Exactamente. pero tú hiciste una herradura ortogonal completamente, ¿verdad? Exactamente. Totalmente ortogonal y así perder un poco la forma irregular del terreno, que a la vez también nos perjudicaban los temas de las restricciones que rigen este condominio. Entonces por eso nos apegamos a esta forma de herradura y se aprovechó totalmente el espacio. ¿Cómo son las restricciones del terreno? Aquí eran de la calle hacia acá, eran 2 metros, a los costados eran 2.50 y a esta parte del terreno 3 metros. Es como la parte trasera. Oh, pues muy fuertes. Entonces aquí estamos a Grandes. los 3 metros, esta parte está un poco más remetida. No es una herradura totalmente perfecta, tiene como esta cara más remetida y esta sale más, porque hay un tema allá arriba de esa recámara que para que tuviera la vista hacia ese lado se hizo este juego. Entonces queda la vista de esa recámara hacia allá y no afectó para nada este bloque. Oye, ¿cuál es la principal? Esta mera. Con su super balcón, ¿verdad? Queda su terraza y la vista hacia allá, que es noreste. Está muy bien. Y eso es ahí se ve totalmente lo del pico, que está un poco extraño el que haya hecho el desarrollo La notificación. exactamente, la notificación del régimen de condominio. Entonces la restricción ahí era de 2. Sí, me decías. del frente, Del frente. hacia acá. Incluyendo la jardinera y el pasillo que exactamente, haces. sí, pues se puso la jardinera y el pasillo. Ya. ¿Y qué se aprovecha en este espacio? Ahí queda un baño para la terraza. Ok. Bueno, ahorita lo tenemos de bodeguita, pero que era un baño para, si estás en la alberca mojado, pues no tenerte que meter a la casa a mojar. Ajá. Y al igual para el uso de la terraza, sin tener que interferir en el interior de la casa, en temas si hay alguna fiesta, reunión o algo ya con mucha gente, Ajá. y no quieres que pasen tanto a tu casa, pues se puede utilizar ese baño. Está genial. Me gusta la distribución, ¿eh? Entonces, de este lado se generan los pasillos de circulaciones, las escaleras, medio baño. Es un medio baño con una bodeguita y este es un estudio que se quería en el proyecto. Bueno, ahí queda un pequeño crucecito, ahorita no lo hemos terminado. Okay. Y tiene su baño también el estudio. Es un baño completo por si se quisiera convertir como en una cuarta recámara. Ya. Queda su lavabo amplio, su WC y su regadera. Su buena ventana, los pinos. Con su buena ventana alta para tener privacidad. Y
Y es una fachada que tenemos con colindancias a un vecino, entonces no tenemos tanto problema de tratar de darle un cierto diseño a esa fachada, porque es algo que no se ve. Pero queda su vista hacia la alberca y también así hacia las montañas, que justo era lo que les decía que pasaba con la recámara de arriba, que el bloque está más remetido para poder seguir teniendo la vista. Quedó muy bien. Muy limpia, ¿verdad? Porque hasta sientes privacidad porque como pegas la ventana a la derecha, no estás viendo hacia la sala, ¿verdad? Exactamente. Queda muy, muy privado y ya pues también tienes acceso al jardín y a la alberca. Genial. Está muy bien. Y los techos altos, ¿verdad? Le dan mucha 3 amplitud. metros. Súper altas se sienten. 3 metros de altura. ¿Y aquí igual, no va a llevar sin puerta? calidad. Aquí de momento no se quiso poner la puerta, pero la idea es que este es un muro talarroca porque en el momento que el dueño decida poner una puerta, quedó aquí un hueco para poner una corrediza Ok. que se puede esconder dentro de este muro y quede totalmente libre. Pero ahorita no se puso la puerta. Nomás se dejó todo preparado, obviamente. Por eso aquí se ve un poco más grueso de lo del muro. Interesante. Entonces, ¿el medio baño de visitas sería ese o este debajo de la escalera? Pues o ese de allá. Entonces salimos del estudio y aquí ya llegamos a la escalera para subir a la planta alta. Ahorita la tenemos cubierta, obviamente, por cuestión de protección, de que seguimos con detalles de obra. Ya estamos en el apunto. Entonces por eso no les puedo presumir ahorita la escalera, pero es una escalera de parota, al igual que toda la carpintería de la casa. Pues está muy bien, tiene muy buena calidad la madera, la mano de obra, la instalación. Se ve genial. Este distribuidor está bueno también. Queda Muy iluminado. Muy iluminado, exactamente. Aquí ya se ve un poco más el tono amarilloso de los muros, con el color de la luz del sol. Sí, exactamente. Buen ventanal acá. ¿Qué línea de aluminio utilizas? No recuerdo el nombre, pero es un aluminio español, que la verdad está muy bien porque no es tan gruesa como otras líneas de aluminio y tiene como un boleadito en los perfiles que se ve. Pues me gusta ese detalle. Este se eligió en gris rata. ¿Qué será? Como la línea 10.000, ¿no? Algo así. Híjole, no sé, no recuerdo el nombre, pero sí sé que es una línea española. Antes usaba otra de la Eurovent, que también es muy buena, pero creo que ahorita ya me gustaba más Sí, se ve fina. este aluminio. Esta es la lavandería. Bueno, ahorita ahí no está tan ordenado, pues, pero la lavandería queda en segunda planta con su patio y su escalera para subir a la azotea. Centro de carga y todo queda totalmente aquí. ¿Qué dimensión tiene este espacio? Tiene de ancho, tenemos 2.10 Ok. y de largo son 4.50. Y el patio está bueno también, ¿verdad? Sí, la verdad es que realmente no se le dio un patio más grande, porque fue petición también de los dueños, que digo, pues también usan lo del tema de la secadora, pero sí obviamente querían tener su patio por si hay cosas que no se mete la secadora que se tienen que poner al exterior. Entonces queda su patio ahí, pero sí queda de buen tamaño la lavandería para salir de todo esto, su lavadero. Etiquetemos, por favor, equipos de edición a Mave y a Samsung. Buenos equipos. Ok. Y bueno, esa es la lavandería. Acá en planta alta, petición de los clientes. Sí. Qué bueno. Sí, y realmente fíjate que ya en todos los proyectos los he puesto, bueno, en otro que grabamos con ustedes no, pero en la mayoría de los proyectos ya le gusta al cliente ponerla en planta alta. Antes de irnos para allá, esta es otra, la recámara que está arriba del estudio, que era lo que les decía de la ventana con la vista. Esta es una recámara secundaria.
Están de muy buen tamaño, ¿verdad? ¿Qué dimensión tienen? Esta tiene 390 por 420. Muy bien. Tiene su vestidor. Como no es una recámara secundaria, ya no es un vestidor tan grande, pero está su vestidor con su domo de iluminación, bueno, su linternilla, que le llaman, su lavabo WC y su regadera. Y aquí exactamente, la ventilación es cenital. 2 linternillas, muy bien. Tienen su regadera y bueno, su vestidor. Y es la ventana esa que les decía que es para que no tape la vista el otro bloque. La cama va en el sentido, aquí va la cabecera y allá va la televisión, entonces va en este sentido la cama. Entonces si te pones aquí, estás acostado, pues ves totalmente esa vista y totalmente privada, porque pues no hay nadie que te pueda llegar a ver de vecinos, de vecinos alrededor. Está muy bien. Pensadísima, ¿verdad? La posición de la cama con la vista. Sí. Porque también la pudiste haber dejado acá, ¿verdad? Pero querías la vista de... Sí, quería la vista exactamente, porque ya, pues, si fuera de este lado, pues ya vería totalmente nomás lo de la casa. Y creo que aquí este terreno, pues, en esta zona, pues es para aprovechar al máximo las vistas que tenemos de montañas y todo, que no es tan común dentro de la ciudad, pero aquí es un contexto distinto que es agradable, pues. Sí, vean esos cerros. Súper bonito, ¿eh? Y lo mejor es que todavía hay terrenos, ¿verdad? Todavía hay aquí terrenos. En las cañadas. Sí. Y luego también hay muchas casas viejas que también pues remodelan o las tumban para hacer ahí algo totalmente nuevo. Y son terrenos muy grandes, la verdad. Entonces se puede aprovechar bastante bien el espacio sin tener que abarcar obviamente todo el terreno. ¿Cuánto cuesta aproximadamente el metro cuadrado de un terreno por acá? Más o menos cuesta como... Yo creo que anda como los 6,000, 7,000 pesos el metro cuadrado. Pues está todavía bien el precio, sí. ¿eh? Sí, la verdad, sí. En cualquier otro fraccionamiento de estos dentro de Bosques Vallarte, así ya te está en 12. En 12, mira, no Sí, sabía. No, sí está terrenos pequeños, pues. Y yo creo que por ubicación creo que está mejor aquí que allá. Por temas de vialidad más que nada, que allá hay un solo camino para llegar a Bosques Vallarta o a la zona de Bugambilias y todo eso, pues no vas a ir un solo camino. Y aquí puedes llegar de varias maneras, por periférico, por Zapopan. Exacto. Y no son vías que se saturen demasiado, pues. Tienes razón, ¿eh? Entonces, qué curioso, ¿verdad? buena Que la zona. gente prefiere, ¿verdad? Construir en estos lugares donde es difícil llegar el acceso. Y aquí que es más sencillo, Sí. todavía no se decide. No está como que explotado. Ajá. Bueno, sí ha aumentado obviamente la demanda de la terrenos. demanda, pero digo, sí ya vienen muchos terrenos. Y aparte, ya por la topografía de esta zona y el contexto, ya es muy difícil que pueda crecer la ciudad hacia allá por temas de las, pues hay cerros, montañas, está parte de la barranca, pasa lo del río Santiago. Entonces, por eso es la ventaja de esta zona, que no va a crecer tanto exponencial hacia allá como lo que pasó en López Mateos y en esas zonas. De acuerdo. Te dejas pensando, ¿eh? Puedes tener un terreno el doble de tamaño por el mismo precio. Exactamente, este es un closet de blancos. Digo, no se ha hecho nada por dentro, pero quedó el espacio con su linternilla y su iluminación artificial también. Pues muy grande, que tiene como 1.20 por 3. Sí, más o menos. Muy bien. Muy útil los closets de blancos. Exactamente, esta es una recámara de visitas. Aquí la familia son 3 personas, entonces los dueños quisieron no darle tanta importancia en cuanto a jerarquías de la recámara de allá a esta. Tiene su ventana, que está un poco más reducida obviamente para protegernos del poniente. Pero cómo ayuda también esa cortina de vegetal, ¿verdad? Sí, son unos árboles, tal cual una franja verde que tenemos ahí. Muchísimo esa franja. Pues sí, aquí se ve la sombra, bueno, en el piso sobre todo, como ya difuminada la luz que pasa a través de los árboles.
Y estas son, bueno, este es su vestidor. Muy bien. Y su baño. Es casi las mismas dimensiones que la recámara de allá. Y el mismo sistema, ¿verdad? La entendía del ancho de la regadera. Exactamente, queda totalmente a este mismo ancho, al paño de esto, para que esté totalmente alineado todo. Está bien. Y fíjense, otra decisión interesante, ¿verdad? Que reduce un poco el costo del azulejo a la altura de la puerta. ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces traemos el azulejo aquí, le hicimos una entrecalle para separar materiales y ya allá arriba ya es más enjarre. De acuerdo. Muy bien. ¿Y qué piso tenemos, Es piso porcelánico de tipo Duela. Zoclos remetidos, que siempre me gusta hacerlo, que quedan justo al paño del enjarre sin ningún borde. Y los enjarres nomás es arena de río con cemento. Floteado, ¿ah? Sí. Ya. Bueno, esponjeado. Esponjeado. Es tal cual. Que quede más liso. Exactamente, es una esponja lo que usan ya para darle el acabado final al enjarre. Esta es la sala de televisión. Es la sala de televisión. Ahí tiene su pequeño balcón y también tiene la vista hacia la doble altura. Fíjense cómo ayuda mucho a mitigar el sol ese balcón remetido, ¿verdad? Con la mocheta. Exactamente. Y lo interesante de este pasillo es de que tenemos también estos ventanales para seguir generando la ventilación cruzada del lado a lado. Entonces, si se abre la ventana de allá y abrimos esta ventana, pues se hace una ventilación cruzada para evitar también los temas del calor dentro de la casa. Y es un pasillo que articula hacia la recámara principal y que a la vez era el tema de alejar lo más posible de todas las recámaras, la recámara principal para tener su privacidad, pero circular por este pasillo. De acuerdo. Que queda cómodo, ¿verdad? Como de 1.20. Queda 1.50. Tiene 1.50 y ya también aquí tiene su otra ventana, que en tema de fachada es tiene el mismo ancho de esta ventana, es el mismo ancho de este muro, luego sigue ventana y luego muro, pero es para darle cierto juego en fachadas y también por la parte interior del pasillo. De acuerdo. ¿Y responde a algo este pasillo? ¿Coincide con algo abajo? No. O sea, no, pues que tenemos lo de la sala. No hay alguna como referencia como tal para hacerlo coincidir. Pero pues nos obligaba a generar este pasillo para poder llegar a la recámara principal y porque era petición de los dueños el querer una doble altura en el proyecto. Claro. Sí, quería entender si podía ser más chico, más grande, ¿sabes? O quedó pues, según no más criterio. Sí, exactamente, porque tenemos el mismo ancho del distribuidor ok. Desde donde llegamos es el 1.50. Entonces, para seguir respetando esa misma medida y se vea totalmente igual. De acuerdo. Entonces está lo de la ventana y esta es la recámara principal. Tienes vistas por todos lados, ¿verdad? Por todos lados, que sí está muy bueno el terreno. Ahorita estamos terminando nomás de ponerle ahí esa parte del piso. Pero pues sí, la vista de esta recámara principal, la verdad es que no tiene precio. Está muy bien. ¿Qué dimensiones tiene esta? Esta tiene 5.10 por 4.50. Aquí del principio iba una parte muro y otra parte del ventanal por el tema de la televisión y todo, que quedaba de frente a la recámara, a la cama, perdón. Pero ya los dueños me dijeron, ¿sabes qué? Vale más la pena la vista que una televisión. Entonces ya no les interesa mucho la televisión, está en su sala de tele. Entonces queda la cama de este lado y ves viendo hacia la vista hacia allá. Está muy bien. ¿Y qué tipo de piso es? ¿Se siente como...? Es este piso. ¿Duela? Esta es una duela
Pero no es de madera como tal, es como un tipo PVC. Resiste la humedad. Sí, tiene esta capa de, pues como con plástico se siente, que es esta capita lo que protege de la humedad de abajo. Y por arriba también está un poco plastificado, pues. Pero no es, luego hay unos que vienen con calcomanía, pero no, este sí es totalmente como el material. Ok. Y lo van haces ensamblando. ¿Y haces un corte aquí o se va a unir? No, se va a unir. Es que ahí no se ha terminado esta franja, pero lo unen como, pues tiene unas cejitas más o menos así, y es como se va. Viene, es una cejita, o sea, una de este lado y otra como una contra, se instala aquí así, y es como queda. Y ya no lleva bajo alfombra. No, esto no lleva bajo alfombra. Por lo mismo que tiene esta protección de aquí abajo. Más se les acabó el material. Por eso no se ha, bueno, apenas lo trajeron, no sé, pero no se ha terminado esa franja. Muy bien. Ventilación cruzada. Sí, aquí la verdad es que la vista se ve también muy bonita. Entonces sí me dijo, ¿sabes qué? Déjame una ventana también para ver esa parte de la montaña. Sí, claro. Y no perder. Ahora sí que aprovechar las vistas lo más posible. Sí, sin duda. Ay, la verdad quedó muy bien. O sea, tener todo este ventanal completo, ya nomás lo regulas con cortinas, pero... Sí, exactamente, ya con unas cortinas, un buen blackout. Y queda súper bien. Genial. Su terraza tiene 1.20 de ancho, pues por todo lo largo de la recámara. Quedan ahí sus lamparitas de cortesía, en esta parte de arriba. Pero pues sí, la verdad es que es una muy buena vista. Que de hecho este es un proyecto de los que grabamos hace... Ah, es cierto, son las casas, departamentos. Sí. Ese fue como hace unos 3 años, yo creo. 3 años, ¿sí? Sí. Bien habitado se veía, ¿verdad? Sí, exactamente, ya están los dos ahí en uso. Pero sí, la vista, la verdad las es que pendientes está... de los terrenos. Ahí se puede ver exactamente cómo... ¿Este te tocó más o menos plano o qué? El terreno no, Ajá. pero no caía tanto como el otro. esos de allá. Ya. Claro. Pero por eso la construcción del proyecto que estamos haciendo aquí abajo va todavía más abajo del nivel que este terreno. Y ahí traes unos buenos Mira, ahí se puede ver contención. lo de los muros de contención, exactamente. Que de abajo venimos de un ancho de 1 metro y lo terminamos en 60 centímetros. Queda en talud para darle cierto, por temas de empuje de la tierra, claro, y cierta resistencia. ¿No? Arrancan de 1 y terminan en 60. Sí, y le vamos poniendo sus castillos a cada 3 metros dentro de la piedra. Y obviamente no le ponemos ya cimbra, se le va la misma piedra, lo hacemos como cimbra. Y ya dejamos el hueco y se le echa el concreto por dentro. Ahí se alcanzan a ver, jóvenes. Y también, no sé si alcanza a hacerle zoom, dejamos esos tubos, ese tubo de PVC que se ve ahí, es para los temas del agua, que se llegue a acumular agua dentro del terreno, que tenga salida y pueda escurrir hacia el otro lado el agua de lluvia. ¿No hay problema mandarlo al vecino? No, pues es agua de lluvia tal cual. No es ni drenaje ni nada. Es más para que no se acumule el agua dentro del terreno, porque luego eso genera más presión y podría causar ahí también algún desbordamiento de los muros de contención. De acuerdo, sí es bien importante, ¿va? Estar contemplando siempre esos tubos los ponemos a todo lo largo del muro y a todo lo alto, pues más o menos como a cada metro los vamos poniendo y repartidos a lo largo para darle salida al agua, porque el agua... El agua es el principal enemigo, jóvenes. Exactamente. Aliado y amigo a la vez. Porque sin agua nos morimos en 2 días. Pero nada más hay que evitar los temas de no concentrar el agua tanto en... Dejarla fluir. Exactamente, ¿verdad? Tiene que fluir. Pero nosotros somos los responsables de darle el camino al agua. Sí, porque si no ella va a hacer lo que quiera. Sí. Entonces, pues bueno, esta es la recámara principal. Acá tiene su vestidor. Fíjate, le dije, ella. ¿Es el agua? ¿Ella? El agua, ¿no? Pero si te refieres... Ah, de veras. ¿De verdad? Sí. No sé.
Ok, vestidor. Su vestidor y acá está su baño, igual también ¿cómo se llama? Con la ventilación cenital. Y ese nomás un domo, pero por este lado tenemos su ventana que coincide justo con este muro y con el ancho de la regadera. El ancho de la regadera. Claro, ahí ya tenemos como un 340, ¿verdad? Una cosa así, Sí, 350. no más, porque tenemos 3 metros de piso a techo, más esa parte, o sea, yo creo que ahí a la losa ahí andamos llegando como a los 390 más o menos. Me gusta mucho cómo se alinea aquí el espejo, ¿verdad? Del Sí, sol, queda totalmente alineado el espejo con el azulejo, con estas puertas de baño, pues para hacer un conjunto y que quede todo totalmente alineado. Otra vez la estría, no, muy limpio esto. Muy, muy bien. Y aquí cambias, ¿verdad? Tienes porcelanato en el baño. Sí, aquí obviamente porque ya, o sea, este piso puede resistir cierta humedad, pero no un charco de agua que se pudiera llegar a generar en el área del baño. Claro. Entonces por eso se hace ese cambio de piso. Digo, nomás ahorita no hemos hecho la limpieza profunda. Una disculpa a los seguidores del canal. Pero pues bueno, estamos en los últimos detalles. No se fijen, señores, no se fijen. Ya para que se puedan. Ya está, o sea, esta casa cambiar. Mañana la habitan. Prácticamente. Saludos a todos. Muy bonito el mueble, ¿verdad? Toda la carpintería es de parota. Es de parota, ¿verdad? Sí. Son 2 cajones. Bueno, aquí se le hizo una entrecalle y queda el hueco del lavabo. A la hora que lo metes, que no estorbe con el céspol del lavabo. ¿Y para darle mantenimiento se quita el cajón completo? Sí, se puede quitar. Nomás que ahorita digo que tiene tierra y está un poco atorado, pero debe de fluir así como este y llega hasta aquí, obviamente, para que no te salga todo el hueco. Muy bien. Manos de sobrecubierta. Este es el mismo cuarzo que se puso en la cocina. Está bonito el cuarzo este. Muy mate, ¿verdad? Sí, súper mate y no tiene tanta veta. Está muy bonito, la verdad. Muy antiderrapante. Tenemos su iluminación. Acá quedó como también para la regadera. Bueno, queda una luz LED. Esa es la de aquí. Y se le dejó también para una luz LED que se nos ha instalado detrás del espejo. Excelente. Buenísimo. Y platícanos un poco sobre los tiempos, los costos, cómo trabajan. Los tiempos, esta casa, digo, ahora sí que en este tipo de contextos, que la topografía pues es muy irregular, pues ahí tenemos una cierta variante en tiempos, pero por un promedio en esta casa nos llevamos más o menos como unos 14 meses. Pero pues todo depende de la cimentación, cómo nos encontramos el terreno, porque si hay aquí, pudiera parecer que es pura piedra los terrenos, pero no, hay terrenos con mucha arcilla, que nos tenemos que ir muy abajo para llegar a suelo firme. Este no fue el caso. La parte de más abajo sí estaba más flojo el terreno, tuvimos que llegarle a lo duro, pero esta parte como de la mitad de la casa hacia la calle, sí había piedra. Okay. Entonces sí, nos costó un poco de trabajo, sobre todo lo del muro de contención, irnos muy abajo para llegar a suelo firme, pero nos llevó 14 meses esta casa y bueno, pues el resultado creo que ha sido bueno ante el cliente, sí está feliz. Saludos al cliente. Que... Fan del canal, muy bien. Muy bien usted, arquitecto. ¿Sí? Es seguidor del canal. Me encanta porque aprenden cosas, ¿verdad? O sea, esta casa se siente muy pensada. Se siente que hay mucha reflexión detrás. Sí, temas de orientación, de iluminación, de los vientos. El viento más dominante es el del norte, que viene de allá. Bueno, norte, noreste. Pero es como una... O sea, es como hay la barranca que viene por allá y se hace como un... no sé cómo podría decirlo, como un pasillo, digamos, entre las 2 montañas que consolidan este condominio, y por ahí se viene un flujo de viento hacia acá. De allá no viene tanto porque estamos más abajo, como una cuenca, exactamente. Ajá. De allá no viene tanto porque estamos más abajo del nivel de la ciudad y se cierra con
con la parte del cerro. Entonces el viento dominante viene de allá, pues tenemos más ventanas de allá y a la vez pues la orientación nos favorece a aprovechar también el viento. Y la vista. Y la vista, exactamente. Arquitecto, y en costos aproximadamente un costo por metro cuadrado de construcción. Pues más o menos, digo, nosotros trabajamos por administración de obra. No, ¿Qué es administración de obra, por favor? administración de obra es cuando se cobra un porcentaje de lo que se va gastando semana con semana en la obra. Si en la semana 1 se gastaron 100 pesos, se cobra un porcentaje de esos 100 pesos y así es como se va avanzando. ¿Qué porcentaje se cobra? El porcentaje pues ya varía un poco dependiendo del proyecto. Si es de menor escala, el porcentaje aumenta. Si es de mayor escala, una casa de esos tamaños, se anda más o menos en el 15%. De acuerdo. Nos da una muy buena idea. Entonces, para las personas, ¿por qué se trabaja a veces por administración? Porque muchas veces la gente pues quisiera que le digas exactamente cuánto le va a costar. Y pasa, pero digo, yo creo que es una cuestión más sana para ambos lados en decirles, ¿sabes qué? Vamos avanzando conforme tú me vayas marcando la pauta. Pero sí les digo mucho a clientes de que vamos a iniciar el proyecto, un costo por metro cuadrado aproximado que andamos entre los 18,500, 19,000 pesos. Y ya para que eso lo vayan teniendo en mente y viendo que con sus recursos, ver hasta cuántos metros pueden llegar a poder hacer su casa. Porque luego puede pasar el tema de que, oye, pues, ¿sabes qué? Quiero una casa de 1,000 y tantos metros, pero el presupuesto puede ser más reducido. Entonces, lo ideal es que sea apegado a la realidad, a lo más cercano posible, para no dejar la obra a la mitad o que el proyecto de plano no sirva porque no se pueda ni empezar. O claro, también a la vez de que si tienes un recurso más holgado y estás pensando unos metros en menor cantidad de metros, pues tratar de que se pueda eficientar todo, tanto tu recurso como el proyecto, porque si es una decisión pues que ya una vez empezando la obra y todo, pues ya no va de vuelta atrás. Sí, se complica. Entonces, pasa mucho, por ejemplo, de clientes que me dicen, oye, es que quiero un proyecto, oye, pero ¿de cuántos metros? No tengo idea. Entonces, tienen que tener muy en claro los clientes cuántos metros es lo que están buscando, dependiendo del presupuesto, para poder también generar un presupuesto del proyecto. Sí, o sea, esa primera pregunta es bien importante, ¿verdad? Primero que nada, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Verdad? Exactamente. Porque con base en el presupuesto ya tú les das ese aproximado. Exactamente. 19,000 pesos por metro cuadrado. Entonces dices, ok, si tu presupuesto es de 2 o de 3 millones o de 4, de 5, pues lo divides entre ese costo por metro cuadrado. Y es la cantidad que puedes. Y esa es la cantidad de metros exactamente que puedes desarrollar. Sí. Siempre con un tipo de acabados, ¿verdad? Exactamente, sí, yo eso les digo mucho hincapié que es un tipo de acabado, podría llamar estándar si no caer en los mármoles, pero tampoco caer en los pisos ya, pues ya muy baratos. Formato chico. Exactamente. Son acabados residenciales, la verdad, pero obviamente la pauta de los acabados me la marca el cliente. Ya si ellos quieren meter acabados de mayor nivel, no hay ningún problema y por eso trabajamos con la administración de la obra, que es con el porcentaje de lo que el cliente decida irle metiendo a su proyecto. Pero una vez me pasó con una persona que me contactó para pedirme informes y le dije, oye, nomás de cuántos metros estás buscando tu casa o cuál es tu presupuesto, y pues, lo tomó a mal. ¿En serio? Sí, lo tomó a mal. Oye, pues ¿de qué me estás diciendo? Pues ¿qué quieres hacerme puras casas grandes? ¿O no? Y dije, no, pues es algo para que tú lo tengas en mente porque es en lo que parte tu proyecto. Es beneficio para ti, ¿verdad? Porque si no, Sí. como tú bien dices, te voy a hacer un proyecto que quizá no te va a alcanzar. Exactamente. Y vas a tener que gastar Entonces, que siempre sea 2 pegado veces, a ¿verdad? la realidad el proyecto. Es lo más sano para el cliente. Claro. O sea, imagínate que vas con un doctor y pues no te alcanza la operación, ¿verdad? Entonces, pues ¿de qué sirve, verdad? Sí, que nomás te quedaste en la consulta y pues ya no al menos, pudiste o sea, el doctor te tiene que decir cuánto te va a costar la operación. No te va a operar y a la mitad te va a decir, oye, pues es que, bueno, que sí pasa, ¿verdad? Porque pues en las cirugías se puede llegar a complicar. hay complicaciones, entonces, hubo extra y estas transfusiones y y pues se cobra. Pero Sí, al menos ya tienes un costo un general, parámetro. de cuánto te va a costar la operación. Sí.
Entonces, es más o menos así, jóvenes. Entonces, más bien yo les diría, aunado a eso, preocúpense si su arquitecto no les pregunta su presupuesto. Claro. ¿Sabes? Si su arquitecto a todos les dice que sí, y claro que adelante. Y sí vamos los a darle. hay, que hay de los que les endulzan el oído al cliente. Uno ha sido, yo he sido de esos arquitectos que me daba vergüenza preguntarles cuánto traen, ¿sabes? Sí, no debe ser así, porque pues, sí, es beneficio para el cliente primeramente. Exacto. Entonces, pues sí hay personas que les endulzan el oído al cliente y los emocionan con un proyecto de ciertas dimensiones y te va a costar tanto, y a la vez ya estando en el proyecto pues se van encareciendo y muchas veces pues quedan las obras sin terminar, y creo que a mí se me hace muy triste dejar esa parte de pues emocionas al cliente pero sin poderle terminar su proyecto. Y yo creo que lo mejor es estar de inicio a fin con el cliente y con el proyecto, y pues para tener estar pues, todas las partes felices, pues. De acuerdo. Pues arquitecto, muchísimas gracias y muchas felicidades, ¿eh? Una casa más en el canal. Impecable, ¿eh? Y cada vez se nota más la evolución, la mano, el trabajo, la madurez compositiva. Y ya, pues bueno, en unos meses para que visiten lo de la obra de acá Claro. De esta parte, bueno, de este terreno. Y lo que les había comentado del condominio, que ya estamos por empezar. Ah, cierto. ¿Cuántas casas va a son? estar bueno. Son 6 lotes. Son 6 lotes, buenísimo. 6 lotes, pero vamos a hacer la urbanización y todo el diseño del condominio, va a quedar muy padre. Y van a estar los terrenos a la venta para que me contacten. Buenísimo. Si es que están interesados en algún lote. Son terrenos más o menos de 700 a 800 metros. ¿En donde aquí también en Las Cañadas? Aquí también en Las Cañadas. Ah, pues claro que sí. Vamos a empezar a dejar una hoja de contacto para que puedan dar sus datos dándole clic aquí al final del video. Pues arquitecto, muchísimas gracias. ¿Cuáles son las redes sociales? Las redes sociales +1 Estudio, ahí me pueden seguir. Cualquier duda, comentario, lo que sea, ahí les tratamos de contestar lo más pronto posible. ¿Asesorías? ¿Das asesorías? ¿Cobran las asesorías? Pues asesorías, fíjate que no se me ha presentado eso de las asesorías, pero sí, claro que sí, también lo podríamos hacer. Muchas veces también me han tocado clientes que quieren asesoría para comprar un terreno, y ahí eso sí les he ayudado. Pero ya en temas de proyectos sí no me ha tocado, pero con gusto podríamos dar asesorías también. Es que yo creo que es muy valioso eso. O sea, que los arquitectos no querramos hacer siempre el proyecto ni la obra, ¿verdad? Sí. Podemos ayudar muchas veces a la gente. Exactamente. Entregándoles 40 minutos, una hora de nuestro tiempo Sí. para darles recomendaciones. Y más que yo también, sí, cuando estaba más joven, buscaba también las asesorías Claro. con la experiencia, y creo que ayuda muchísimo desde un proyecto que te lo revise, hasta ya estando en obra, ciertos tips de obra, que sí los hay y que luego a veces no los comparten, pero con gusto yo sí los puedo compartir, porque no creo que para nadie es bueno pasar un mal rato, sobre todo en temas de obra de humedades o de fallas técnicas. Creo que eso sí, nos podemos ayudar con eso. Excelente. Y para que se ayuden también, jóvenes, en obra.org ya está otra vez disponible, está remasterizada, funciona en todo el mundo. ¿Qué es? Es una web en donde tú vas y te registras como alberquero, como herrero, como pisero, como yesero, como tablarroquero, como todo. Es gratis para que la gente te pueda encontrar, ¿verdad? Que si tú estás construyendo en Baja California Sur y no conoces carpinteros, no conoces albañiles, que es como un Tinder de la construcción, ¿no? Más o menos, jóvenes. Más o menos. Y hay una forma de verificarte. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba contratando, ¿verdad?, empresas que no sabes siempre si son de confianza. Claro. Entonces ya hay una verificación, una mensualidad que se paga bajita, en donde ya nosotros como en obra hacemos una investigación. Te pedimos tu RFC, te pedimos tu constancia de situación fiscal para saber si realmente pues eres una empresa constituida, o si nomás eres un maestrero, pues que la gente sepa, ¿verdad? Sí, claro. Entonces estamos tratando de formalizar, y tenemos una tienda en línea también. Entonces, en Enobra. Entonces tú ya si vendes piso, por ejemplo, esta empresa que está vendiendo este material, te das de alta en Enobra y puedes vender así como vendes en Mercado Libre, en Amazon, en todos lados. Pero lo padre es que está todo de construcción. De pura construcción. Exactamente. Entonces, si eres un alberquero y vendes equipos, ¿verdad? O sea, todo lo puedes tener ahí. Entonces, es una manera de ir como organizando un poquito el sector de la construcción, que está como muy disperso. Súper disperso. Y necesita organización. Arquitecto, muchísimas gracias. Pues que estén muy bien, y nos vemos pronto en un proyecto más. Nos vemos en la siguiente. Vamos a echarle un ojo ahí a la cimentación. Vénganse, jóvenes. Contra Paredes, adelante.
desde Las Cañadas, Zapopan, Jalisco, México. Bonito el juego de la fachada que decía el arquitecto, ¿no? Aquí está la unión entre la piedra, el muro, y ahí empieza a salir el árbol. Muy ordenada, ¿no? Muy ordenada. Me gusta mucho la sustracción. Entonces, fíjense, ¿no? El trabajar de todo el dinero de la obra que queda enterrada. Y es uno de los dineros más importantes de la obra. Aquí está la excavación. Están los muros. Fíjense cómo le va haciendo los castillos, y los castillos los va enchapando, ¿no? Como decía, con la misma piedra, encarándola, va generando la cimbra. Próximamente en YouTube.